Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y a tocar nuestras fibras sensibles. Vamos a desentrañar un misterio que ha rodeado a uno de los actores más admirados y comentados del momento, Can Yaman. Sí, han leído bien el título. Vamos a hablar de El llorar de Can Yaman, una historia secreta que hoy, por fin, vamos a revelar. ¿Por qué llora Can Yaman? ¿Qué hay detrás de esa imagen de chico fuerte y carismático que solemos ver en pantalla? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de su vida para descubrir las razones que lo han llevado a derramar lágrimas. Y antes de empezar con este viaje emocional, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros contenidos. Pero antes de meternos de lleno en la historia secreta revelada, déjenme decirles por qué este tema es tan fascinante. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Su talento, su físico y su innegable carisma lo han catapultado a la fama internacional, conquistando corazones en Turquía, Italia, España y muchos otros rincones del mundo. Lo vemos en series como Erkencikus o Dolunay, interpretando personajes a menudo sonrientes, seguros de sí mismos, que parecen tenerlo todo. Sin embargo, detrás de esa fachada, a veces, asoman fisuras. Hemos sido testigos de momentos en los que la emoción lo ha embargado, en los que hemos visto un Can Yaman diferente, más vulnerable. Y es precisamente sobre esas ocasiones, sobre las razones que provocan ese llanto, que hoy vamos a profundizar. No se trata de buscar un escándalo ni de exponer aspectos privados sin motivo. Al contrario, lo que buscamos es entender mejor al ser humano detrás del ídolo. Todos tenemos momentos de debilidad, todos sentimos el peso de las experiencias, y es normal y humano que incluso una figura pública como Can Yaman también atraviese por esos instantes. Vamos a analizar las posibles causas, las situaciones que podrían haber desencadenado esas lágrimas, basándonos en información pública, declaraciones suyas y el contexto de su carrera y vida personal. ¿Será la presión de la fama? ¿Algún recuerdo doloroso del pasado? ¿La intensidad de sus personajes? ¿O quizás un momento de profunda conexión con sus seguidores? Vamos a descubrirlo juntos. Una de las primeras ocasiones que resonó con fuerza fue durante la premier de una de sus producciones en Italia. Las cámaras captaron a un Can visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas. En ese momento muchos se preguntaron qué había sucedido. La explicación oficial apuntó a la abrumadora acogida del público, la gratitud por el cariño recibido y la realización de un sueño. Es fácil imaginar la magnitud de ese momento, estar en un país extranjero, ser recibido con tanto fervor, sentir que tu trabajo es apreciado a tal escala. Para cualquier artista, eso debe ser un torbellino de emociones. La presión sí, pero también una profunda satisfacción que puede manifestarse de formas inesperadas, como el llanto de pura emoción. Es la materialización de años de esfuerzo y dedicación, y verla florecer de esa manera, frente a miles de personas, es algo que conmueve hasta al más fuerte. Pero no siempre es tan sencillo como una premier exitosa. La vida de un actor de fama mundial está plagada de desafíos. La constante exposición mediática, la falta de privacidad, las críticas, la distancia de sus seres queridos, la intensidad de los rodajes, todo esto puede pasar factura. Imaginemos por un momento la vida de Can Yaman. Un día está en Turquía, al siguiente en Italia, después en España, trabajando en proyectos ambiciosos, interpretando roles que exigen mucho, tanto física como emocionalmente. Su día a día está lejos de ser una rutina tranquila. Y es en esos momentos de estrés acumulado, de nostalgia, o quizás de frustración por no poder estar donde su corazón le pide, donde las emociones pueden desbordarse. Hemos visto también entrevistas donde Can Yaman se ha mostrado más reflexivo, hablando de sus orígenes, de su familia, de los sacrificios que ha hecho. Él proviene de una familia trabajadora, y ha mencionado en varias ocasiones la importancia de su hogar y de sus raíces. La fama, por muy gratificante que sea, a veces nos aleja de lo que más queremos. El tiempo que pasa lejos de su familia, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, puede ser una fuente de tristeza profunda. Y es posible que en alguna de esas entrevistas, al evocar esos recuerdos o al sentir la soledad que a veces acompaña al éxito, las lágrimas hayan asomado como una forma de expresar esa nostalgia o esa vulnerabilidad. Otra faceta a considerar es la intensidad con la que Can Yaman se entrega a sus personajes.
Él es conocido por ser un actor muy apasionado, que se mete de lleno en cada rol. Si un personaje atraviesa momentos de gran dolor, de pérdida, de sufrimiento, es natural que esa carga emocional pueda afectar al actor. Aunque sean ficciones, las emociones que se representan pueden ser muy reales. El proceso de sentir lo que siente el personaje, de vivir sus tragedias, puede ser agotador y dejar una huella. Y si a eso le sumamos la intensidad de su propia personalidad, es fácil entender cómo podría llegar a emocionarse hasta las lágrimas, incluso después de haber terminado la escena o el rodaje. Además, no podemos obviar la conexión que Kanyaman tiene con sus fans. Él ha expresado en múltiples ocasiones su profundo agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe. En eventos, en encuentros con seguidores, en redes sociales, se percibe una relación de cariño mutuo. Y en ocasiones, cuando un fan le dedica palabras especialmente conmovedoras, le cuenta su historia, o simplemente le expresa su admiración de una manera muy genuina, es posible que Kan se sienta abrumado por la magnitud de ese afecto. Ver cómo su trabajo ha impactado positivamente en la vida de otras personas, recibir un amor tan puro, puede ser un detonante de emociones intensas, y el llanto en esos momentos es, de nuevo, una manifestación de profunda gratitud y conexión humana. Pensemos también en los momentos de superación. Kanyaman ha enfrentado sus propios desafíos personales y profesionales. Ha hablado de la importancia de la disciplina, del trabajo duro, de la perseverancia. Y es posible que algunas de esas lágrimas hayan sido de alivio, de orgullo, después de haber superado un obstáculo importante, de haber alcanzado una meta que parecía inalcanzable. El llanto en este contexto no es de tristeza, sino de liberación, de la alegría inmensa que surge de la victoria personal. Es la culminación de un esfuerzo titánico, y esa sensación de haberlo logrado puede ser tan poderosa que se exprese con lágrimas. La vulnerabilidad es algo que muchas veces asociamos con la debilidad, pero en realidad, es una fortaleza. Mostrar nuestras emociones, incluso las difíciles, nos humaniza. Y Kanyaman, al permitirnos ver esos momentos de fragilidad, nos recuerda que a pesar de su éxito y su imagen pública, es un ser humano con sentimientos, con miedos, con sueños. Y es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de ser genuino, lo que muchos de sus seguidores aprecian y admiran. No se trata de un llanto constante ni de una persona sumida en la tristeza, sino de momentos puntuales donde la emoción se desborda, mostrando la profundidad de su alma. Y para ir cerrando este recorrido por la historia secreta revelada del llanto de Kanyaman, hemos explorado diversas facetas. Hemos hablado de la emoción desbordante ante el éxito y el cariño del público, la posible melancolía por la distancia de sus seres queridos, la intensidad de la entrega a sus personajes, la gratitud inmensa por el apoyo de sus fans, e incluso el llanto de alivio y orgullo tras superar desafíos personales. Lo importante es entender que estas lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son una manifestación de su humanidad, de la profundidad de sus sentimientos y de la intensidad con la que vive su vida y su carrera. Es la prueba de que detrás de las cámaras, de las sonrisas perfectas, hay un ser humano real, con emociones complejas y sinceras. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya permitido conocer un poco mejor al hombre detrás del actor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sido testigos de alguno de estos momentos? ¿Qué les evoca el llanto de Kanyaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que la comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.